Hablamos en efecto del servicio de farmacia, lo que es lo mismo que hablar de nuestra salud. Es verdad que la figura del farmacéutico, farmacéutica, sobre todo, todos lo conocemos, por su labor, obviamente, en las farmacias. Los centros sanitarios, que desde luego ya lo sabemos, por proximidad, por comodidad, son los que más frecuentamos, ¿verdad? La farmacia del pueblo, la del barrio. Sin embargo, la profesión farmacéutica es mucho más compleja de lo que a simple vista parece, o para el común de los ciudadanos lo es, ¿no? Hay muchas modalidades, distintas modalidades profesionales que abarca esta profesión, una profesión sanitaria, desde luego, y además yo pienso que de mucho prestigio entre la ciudadanía. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la farmacia hospitalaria. Es una actividad, desde luego, fundamental, es clave en el cuidado de nuestra salud. Pues para hablar sobre el farmacéutico de hospital, cuál es la importancia de su papel, lo es desde luego en el sistema sanitario. Hoy contamos con Juan Pablo Ordovás, es el vocal de farmacia hospitalaria de esta especialidad en el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. ¿Qué tal? Y además es jefe de sección del servicio de farmacia del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, por tanto allí tiene una importante, desde luego, responsabilidad. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, chicos, buenas tardes. Oye, claro, cuando vamos al hospital también se nos dispensan, ¿verdad?, fármacos, y lo que uno piensa es decir, bueno, bueno, pues hay unas farmacias, hay unos servicios farmacéuticos en el hospital, pero es verdad, pero no caemos en ello. ¿A qué os dedicáis, los farmacéuticos que estáis en los hospitales? Sí, bueno, mucha gente asimila que lo que hacemos como farmacéuticos en el hospital es parecido a lo que se hace en una oficina de farmacia, y bueno, es algo más complejo, y a lo largo de estos minutos pues supongo que lo iremos desgranando. ¿A qué se dedica el farmacéutico de hospital en su día a día? Pues yo creo que, resumiendo muchísimo, a que la gente que tiene la desgracia o la penalidad de acudir al hospital porque está enferma, en cualquiera de las formas en las que puede acudir, reciba un tratamiento farmacológico seguro, eficaz, y que le solucione sus problemas. Y dicho así parece facilísimo, ¿verdad? Que no es poco, desde luego, y nada fácil, ¿no? Pero bueno, esto, las actividades que llevamos se pueden dividir en cuatro patas, ¿no? Una que es la asistencial, otra que es la de gestión, de logística, y luego también investigación, docencia, etcétera, etcétera. La parte asistencial o clínica que hace el farmacéutico de hospital la hace en colaboración con un equipo enorme de gente que trabaja en el hospital para cuidar de los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de asistencia, hablamos de lograr que los resultados sean los mejores posibles, ¿vale? Y en ese sentido el farmacéutico de hospital es corresponsable de los resultados. Y la ciudadanía, como decías tú, una de las cosas que tiene que tener clara es que de lo que le pase en el hospital, lo bueno y lo malo, el responsable, entre otros, es el farmacéutico de hospital, que tiene una serie de funciones y de responsabilidades sobre la gestión de toda la cadena farmacoterapéutica, complejísima, y que es corresponsable de esos resultados. La segunda pata, que te diría yo, es la gestión. Se pone como ejemplo en los cursos y jornadas de logística, de complejidad logística, la complejidad logística farmacéutica en un hospital, porque es toda la cadena de suministros, que al final la enfermera de cualquier sitio del hospital tenga el medicamento que necesita en la forma preparada para administrarlo a un paciente en el momento concreto y a la dosis deseada. Y eso también es fácil decirlo, pero en un hospital de 400 camas como el mío o de 1000 camas como puede ser la FE, pues eso es una labor increíble, ¿no? Que no nos deja desocupados mucho tiempo, la verdad. Vamos siempre un poco de cabeza, de hacer que todos los medicamentos estén disponibles, estén preparados, estén en tiempo y forma para que todos los profesionales sanitarios del hospital los puedan utilizar con información suficiente para saber cómo se deben utilizar y aplicándolos de la forma correcta en los pacientes, y luego haciendo un seguimiento de la respuesta. Pues esa es la parte logística y de gestión farmacoterapéutica que desarrollamos, ¿no? Desde el proceso de prescripción, de preparación, de administración, de seguimiento. Pues la verdad es que la tercera parte sería la parte docente. En el hospital, el Sistema Nacional de Salud tiene un sistema
excelente de formación de profesionales y nuestro sistema sanitario se beneficia de eso, pero esa docencia hay que darla. Los servicios de farmacia de hospital pues tienen la obligación de dar esa docencia tanto pregraduada como posgraduada. O sea, en España hay 700 residentes de farmacia hospitalaria, todos los años salen 100, 150 farmacéuticos formados en hospitales españoles, con un nivel de capacitación enorme, ¿no? Hoy en día es espectacular, son 4 años de residencia en el hospital, en el mismo formato que otras especialidades médicas comparten. Y luego, pues la labor investigadora, que luego podemos hablar un poquito más de la investigación. También un poco más. Desde luego, estamos viendo como Juan Pablo nos desgrana todas las actividades que conforman ese trabajo farmacéutico en los hospitales, y es alucinante. Claro, uno está allí, tiene el efecto de desgracia de estar en una cama de hospital y tener pues la posibilidad de estar atendido por nuestro sistema de salud en el equipo de sanitarios que nos están ocupando de cuidarnos, pues es fundamental. En efecto, esos tratamientos farmacológicos lleguen en tiempo y forma y estén allí. Y claro, todo eso es una cadena que no la vemos, digamos, sería la parte interior del hospital, como pasa con la tele, ¿no? Hay una parte de la tele que ustedes no ven, hay una parte de los hospitales que, aunque hemos tenido la desgracia de estar ahí, no conocemos, y desde luego la logística también forma parte de ellos. En todos los hospitales hay este servicio, en todos los hospitales hay farmacéuticos hospitalarios. En España, los hospitales y las clínicas que tienen más de 100 camas obligatoriamente tienen que tener un servicio de farmacia. Los hospitales psiquiátricos, los centros sociosanitarios de más de 100 camas de asistidos, pues tienen la obligación de tener un servicio de farmacia. Hospitales hay de muchos tipos. Hay hospitales mastodónticos, grandes, que ya no están al uso, pero que son paradigmáticos, como puede ser la Fe, el Gregorio Marañón o La Paz, etc. Luego hay hospitales comarcales, como el hospital en el que trabajo, en el Hospital Universitario Dr. Peset, que son 400 camas. En mi hospital, por ejemplo, trabajan en el servicio de farmacia más de 70 personas, entre farmacéuticos, enfermeras, auxiliares, técnicos, celadores. Es todo un gran equipo dentro de otro gran equipo. Una organización, pero claro, ¿no? una pequeña empresa de 70 personas ya es una pequeña empresa. Sí. Gestionar esto es complicado. ¿Cuántos farmacéuticos? Pues farmacéuticos en un hospital como el mío pueden trabajar 20 farmacéuticos, entre farmacéuticos de plantilla, residentes, pero en los grandes hospitales pueden trabajar 30 o 40 farmacéuticos en toda esa labor ingente que hay, pero con un equipo detrás enorme. En el servicio de farmacia, entonces, de los hospitales hay una parte de que no debe faltar, desde luego, un abanico de medicamentos, ¿verdad? Bien complejo, y además estar en el día a día, pues de donde haga falta, en efecto, del servicio farmacéutico, que entiendo que es desde las personas que están hospitalizadas, por supuesto los servicios de urgencia, por supuesto UCIs, estáis en todos los departamentos del hospital relacionados, ¿no? Tenemos la responsabilidad de la utilización de medicamentos allí donde esté y allí donde se utilice. En el hospital sabes que hay diferentes tipos de pacientes. Está el paciente ingresado, que es el clásico. Antes solo había eso. Ya. Ahora ha cambiado muchísimo el hospital. Antes solo había pacientes en las camas del hospital. Bueno, eso es una labor que seguimos haciendo. En mi hospital pues hay 1000 líneas de prescripción diarias para 100 pacientes cada vez, ¿no? De los 400, pues siempre hay cambios de tratamiento, pacientes que ingresan. Todas esas prescripciones médicas tienen que ser validadas por un farmacéutico de hospital. O sea, de neurología, cardiología, traumatología, cirugía vascular, de cualquier tipo de especialidad, ¿no? Sí. Y todos esos tratamientos son controlados por el servicio de farmacia, validados, preparados, y por ejemplo en mi hospital 3 veces al día para el paciente ingresado se dispensa la medicación, un palabra, ¿no? Ready to use, listo para usar. O sea, si es un comprimido etiquetado, si es una mezcla intravenosa con una etiqueta que dice qué paciente es, cuándo tiene que empezar. Exacto, claro. Exacto. 3 veces al día para los 400 pacientes que hay en el hospital, ¿no? 5.000 preparaciones diarias, ¿no? Todos los días. Eso solo para los pacientes ingresados, y ya te digo, trabajando en colaboración con los médicos de cada unidad, con las enfermeras que administran. Increíble. Pero luego también tenemos, y el hospital ha cambiado mucho en ese sentido, pacientes ambulatorios, ambulantes. Es decir, pacientes que
que no necesitan estar ingresados, pero por su patología tienen que venir al hospital de forma periódica, normalmente a ponerse un tratamiento. Lo clásico es la quimioterapia oncológica, que se administraba pues, en un hospital de día oncológico. Ahora, hoy en día, hay hospitales de día de oncología, de neurología, de digestivo, de reumatología, porque hay muchos tratamientos que se administran en el hospital, porque necesitan ser administrados en el hospital y preparados por un servicio de farmacia de forma controlada, normalmente en una zona blanca, en condiciones estériles, con una logística muy especial. Y bueno, esos son todos los pacientes ambulatorios, ¿vale? En hospitales de día, que es un trabajo ingente de una parte del servicio de farmacia que se dedica a eso. Y luego tenemos la otra parte de pacientes, que son los pacientes externos. Son pacientes que tienen unas patologías determinadas, que necesitan unos tratamientos de uso hospitalario y que por su patología y por la necesidad de controlarlos tienen que venir al hospital periódicamente a consulta médica, analítica, radiología, consulta externa de farmacia, a recoger su medicación, etcétera, etcétera. Y eso es otro equipo en cada una de las especialidades que junto con el servicio de farmacia controla el tratamiento de forma muy, muy, muy estricta de esos pacientes. Y ese es el núcleo de pacientes que a raíz de la pandemia empezamos nosotros y todos los especialistas médicos a introducir alternativas de telemedicina o en nuestro caso de telefarmacia para evitar que algunos pacientes tuvieran que venir al hospital, para pacientes vulnerables en una situación determinada, y eso también ha dejado su pozo de la pandemia. Toda esa coordinación que nos estás explicando, José Pablo, toda esa precisión, además, que tiene que ir conjuntamente, por supuesto, con el tratamiento, cada paciente, además, con un tratamiento personalizado, diferenciado. Y has mencionado las dificultades que se han tenido en la COVID durante el tiempo en el que hemos tenido la pandemia. Ya nos decías, aún en el hospital todavía hay enfermos de COVID. Afortunadamente no en UCI ha evolucionado la cosa. ¿Cómo os afectó a toda esa logística de precisión que tenéis que aplicar? Aquello nos desbarajustó a nosotros y a todos. En primer lugar, porque a nivel farmacéutico una de las cosas que se disparó de forma geométrica fue el desabastecimiento. Claro. ¿Por qué? Porque en el hospital, que tenemos toda esa variedad de pacientes, que es tan bonito, aparte, a la hora de estudiar farmacología, pues tienes un montón de tratamientos diferentes, se aparcó y lo único que había era pacientes COVID en muy mal estado y con el que... ¿Qué pasa? Que esos pacientes utilizaban ABC. Y claro, ABC al final se acaba. Claro. El A, el B y el C. Entonces, el tema de los desabastecimientos en la pandemia nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado que hay que estar preparado también para una crisis sanitaria de este tipo, que es posible, seguro, que no va a ser la última. Y yo espero que los gestores sanitarios sean capaces de tomar buena cuenta de esto y que no nos vuelva a pasar. Esos desabastecimientos fueron realmente, generaron muchísimo sufrimiento, muchísima angustia, y también, por supuesto, en los profesionales que se ocupan de ello, como estamos viendo, la importancia del servicio farmacéutico en nuestros hospitales. Nos hablabas antes de la innovación, de la investigación. En ese punto, los farmacéuticos de hospital, ¿cuál es la labor que desarrolláis? Yo antes quería retrotraerme un poquito al tema de la formación. Porque tiene mucho que ver después con qué es lo que hace un farmacéutico de hospital. Antes hemos dicho que el programa de formación especializada del servicio de farmacia de los farmacéuticos de hospital es reglado similar al de los médicos y biólogos y químicos que también tienen sus residencias hospitalarias para especializarse en sus materias, ¿no? Pero yo quería resaltar una diferencia que yo creo que poca gente sabe. Es decir, sabes que los médicos cuando terminan la carrera se ponen a estudiar el MIR como locos y se pasan años, 2, 3 de media, estudiando un examen muy difícil de una cantidad de materias enorme, y el farmacéutico igual, termina la carrera y se presenta un FIR que es prácticamente en complejidad y necesidad de estudio igual. Pero poca gente sabe que la probabilidad de que un médico consiga una plaza de especialista es de un 75%, es decir, de 100 médicos que se presentan al examen, 75 consiguen una plaza de formación especializada. Puede que le guste o no la que quiera coger, pero al final la consigue.
En cambio, un farmacéutico se presenta al examen de FIR para ser farmacéutico de hospital y solo 11 de cada 100 consigue una plaza. Y el esfuerzo es prácticamente el mismo. Es decir, que los especialistas en farmacia hospitalaria hoy en día... Tenéis mucho mérito, ¿eh? No, tienen mucho mérito, porque yo, desde luego, no había la competencia que cuando yo me presenté al FIR... ¿Había más plazas o no había tanta competencia? No había tanta competencia, no era tan exagerado. Ahora las cosas se han complicado muchísimo para médicos y farmacéuticos. Bueno, te lo decía porque la formación que luego reciben, primero que son excepcionales, los residentes son excepcionales, lo mejor que tenemos en este país. Y luego la formación que reciben es espectacular. A nivel de investigación y de innovación, yo creo que lo que mejor define a una profesión sanitaria es su sociedad científica. La sociedad científica de la farmacia hospitalaria es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ¿vale? Esa sociedad tiene 5.000 socios, o sea, muchos más que farmacéuticos de hospital hay en España, y no hay ningún farmacéutico de hospital trabajando que no esté en esa sociedad científica. En el año 2022, el último congreso, hacemos un congreso todos los años, hubo 2.000 congresistas y más de 1.200 comunicaciones científicas. El nivel es espectacular. En el Congreso Europeo, los españoles igual no dominan tanto el inglés como otros países, pero desde luego el nivel científico es espectacular. Y, por ejemplo, hay una revista científica de la sociedad, en la que yo tengo el honor de ser miembro del comité editorial. Es una revista de un nivel excepcional y que además, después de casi 20 años, los farmacéuticos de hospital, los primeros que salieron especialistas fue hace 43 años y la revista tiene 45. Pues después de 20 años de intentarlo, no quiero precipitarme, pero el mes que viene seguramente tendremos factor de impacto editorial, que eso dentro del mundo el mundo de las revistas de biomedicina es fundamental. Es decir, el nivel científico y de innovación de la farmacia hospitalaria está muy. Estamos descubriendo una profesión que tiene muchísimo que ver con el cuidado de nuestra salud, de nuestros hospitales públicos. Nos quedamos sin tiempo, Juan Pablo, pero aunque sea por lo que marca también la agenda, tan lejos como mañana, el colegio celebráis una jornada en la que los protagonistas son los pacientes trasplantados. ¿Cuál es vuestro papel, digamos, como servicio de farmacia en los hospitales en las personas que tienen trasplantes? Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el Hospital La Fe, que es, yo creo que el primer hospital trasplantador de España en muchos aspectos, y es un lujo tenerlo. Y seguramente el paciente trasplantado es el ejemplo más paradigmático de la colaboración de los equipos multidisciplinares en el seguimiento de un paciente con una patología determinada. O sea, porque ahí entra desde el pretrasplante al trasplante al posttrasplante, pues 6 o 7 especialistas diferentes, enfermeros especializados en hemodiálisis, luego en el posttrasplante. Y lo que es el tratamiento farmacológico durante el trasplante y posttrasplante, y el seguimiento de por vida de ese paciente trasplantado, entre nefrólogos y farmacéuticos de hospital, especialistas en farmacocinética clínica que llevan el seguimiento de esos pacientes, pues es espectacular. Es una de las colaboraciones más fructíferas que conozco en el campo de la medicina. La jornada es una jornada dedicada al paciente trasplantado del Colegio de Farmacéuticos, que me parece muy acertada, en la que van a participar pues, desde el coordinador autonómico de trasplantes, que es precisamente es el jefe de servicio de intensivos del Hospital Dr. Peset, y he tenido la suerte de poder invitarlo, le he tirado de los... ¿Has tirado de algún amigo? Sí. Y luego van a participar pues, compañeros farmacéuticos de diferentes áreas dedicados también, implicados en el tema de paciente trasplantado y pacientes trasplantados también, de diferentes organizaciones. Yo creo que va a estar muy interesante. Ojalá que no nos pongamos malos, pero tenemos que pasar por los hospitales. Esto es así, la vida es desde luego así, y vamos a necesitar de ese servicio tan especializado y que funciona como una maquinaria de reloj suizo, como Juan Pablo Lobás nos ha explicado, aspectos no muy conocidos, o yo diría que desconocidos, de cómo funcionan los servicios de farmacia en nuestros hospitales. Juan Pablo,
estamos mucho más tranquilos, desde luego, todos con profesionales como vosotros, que nos cuidáis. Gracias, es un placer. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, no sin antes, por supuesto, con la previsión meteorológica que nos plantea y nos traslada Penélope Maestro. Os deseamos que paséis una tarde muy feliz y nos despedimos hasta mañana.